Overlord Volumen 9. El lanzador de magia de la destrucción. Prólogo. Jirni Brunfarlord del Nyx, el gobernante supremo del imperio y el joven que era temido como el emperador de sangre, reflexionó sobre su impecable actuación. Confiaba en que se había ganado a sus contrapartes por usar su carisma, que eran masilla en sus manos. No debería haber habido problemas. Esa era la especialidad de la clase noble. Especialmente para el emperador, que había sido educado a fondo en estas formas desde su juventud, hasta el punto en que nadie podría ver a través de su fachada. Para sus invitados, no debería haber parecido más que un joven amable e inocente. Lo más importante era comprender los pensamientos del oponente y bajar sus defensas. Sería difícil obtener información de alguien lleno de sospechas. Sin embargo, al generar confianza y buena voluntad, uno podría quitar lentamente las capas de cautela que los rodeaban, hasta que quedaran al descubierto ante uno mismo. Por supuesto, tales engaños se esconderían detrás de la sonrisa caballerosa que decía, le damos una calurosa bienvenida. Y los oponentes del caballero Jirni eran un par de elfos oscuros, que habían irrumpido en la ciudad imperial en lomos de un dragón. Esta fue la primera vez que conoció a personas cuyas apariencias contrastaban su increíble poder. El terremoto provocado por la niña que empuñaba el bastón había cobrado 117 vidas. De estos, 40 habían sido sus guardias reales, 60 habían sido caballeros imperiales, 8 habían sido lanzadores de magia arcana, 8 más habían sido lanzadores de magia divina y uno más, una lista de bajas realmente asombrosa. En cuanto a los caballeros, poder hacer guardia en la ciudad imperial significaba que estaban entre los guerreros más elitistas del imperio, pero en su extensión, se podría decir que no fueron grandes pérdidas. Si fueran clasificados como aventureros, uno podría clasificarlos como de rango plateado. Debido a los extensos sistemas implementados para la educación y entrenamiento de nuevos caballeros, estos números podrían reponerse fácilmente en el futuro. Luego estaban los guardias reales, las élites entre las élites. Era lamentable que más de la mitad de estos hombres, cada uno equivalente a un aventurero de clase oro, hubieran sido asesinados a la vez. Estaban equipados con armas y armaduras, que habían sido forjadas y encantadas por los muchos lanzadores de magia del imperio, una fortuna que valía más que su peso en oro. Y luego, estaba la pérdida más dolorosa, el último hombre, uno de los caballeros más fuertes del imperio, el inamovible Nasami Enek. Aunque afirmó que solo estaba imitando un estilo de lucha que había visto antes, esa postura suya de doble escudo había sido suficiente para ser reconocido como uno de los 4 caballeros más fuertes del imperio. En este mundo, donde la destreza de lucha de un poderoso guerrero era más valiosa que la de varios cientos de reclutas, el fallecimiento de tal guerrero no podía describirse simplemente como la muerte de un hombre. En el peor de los casos, incluso podría verse como un debilitamiento del poder nacional de todo el país. En verdad, Jirni debería haberse retirado de inmediato a un lugar seguro, pero tal acto no sería apropiado para un joven conquistador como él. Quizás esto era simplemente una demostración de fuerza o una amenaza, pero todo lo que pudo hacer fue enfrentarlo con una sonrisa de bienvenida. Aún así, no podía dejarse llevar por la nariz. Los ojos de Jirni estudiaron intensamente a los 2 niños frente a él, sin dejar que un solo movimiento o gesto escapara de su mirada. Se pueden aprender muchas cosas incluso de las observaciones más mundanas. Jirni tenía olfato para la intriga, pudo determinar si un noble bajo su mirada sería leal a él o planearía secretamente contra él. Agudizó sus sentidos al máximo, tratando de obtener los fragmentos vitales de información de los dos frente a él. De su atuendo. Por la forma en que se dirigen. Pero estoy divagando. Los emisarios de Ainzo Algaun, los 2 niños elfos oscuros, eran sumamente atractivos. No pudo evitar pensar que cuando crecieran, romperían el corazón de muchos miembros del sexo opuesto. Esos cuerpos pequeños y delgados, con sus expresiones siempre cambiantes. Parecen niños simples y ordinarios sin importar cómo se los mire. Sin saber nada más, sería ridículo pensar que son emisarios de alguien. Los emisarios de un país, sus embajadores, requerían ciertas cualidades, una de las cuales era su apariencia personal. Dar una mala impresión debido al comportamiento indigno de uno, sería un perjuicio para el país de uno. Ainzo Algaun debería haber entendido este precepto. Sabiendo esto,
¿Cuál fue el motivo detrás del envío de un par de elfos oscuros fácilmente subestimados? Girnib se devanó los sesos mientras reflexionaba sobre el misterio. Por lo que puedo deducir, debe ser una demostración de fuerza. Está justaponiendo una escena de mansedumbre inofensiva con un poder destructivo abrumador. El marcado contraste entre la primera y la segunda impresión está destinado a maximizar el impacto psicológico en mí, pero si ese fuera el caso, ¿no arruinaría el efecto montar a espaldas de un dragón? ¿La formidable presencia del dragón anularía su apariencia benigna, o es que estos dos son los únicos adecuados como emisarios? ¿O había otro? Maldita sea. No puedo leer sus intenciones. Tengo muy poca información. Tenía varias teorías, pero se desvanecían como espuma sobre las olas. Mi primera prioridad debería ser recopilar información sobre la oposición. Sin esta base sobre la que trabajar, no se puede hacer nada. Luego, debo confirmar las intenciones y deseos de mis oponentes, de una manera que no los moleste. Sería un tonto que permitiera que las negociaciones se rompieran porque enfureció a la otra parte. Era importante aclarar los objetivos de Girnib aquí. Los dos elfos oscuros habían dicho, el emperador envió invasores a la gran tumba de Nazarik, y en un instante, habían matado a más de 100 personas en medio de la corte. Pero, ¿fue esta una respuesta real sancionada por el Estado, o solo estaban buscando pelear? Girnib tenía que averiguar al menos eso. Los invasores en cuestión serían sin duda los trabajadores. Si ese fuera el caso, el que les dio las órdenes definitivamente fue Girnib. Sin embargo, había habido varios grados de separación de él, el nombre de Girnib ni siquiera debería haber sido mencionado al mismo tiempo que estas personas. Esta gente, Ain Soal-Gaun, como habían visto sus planes. Habría que tomar un rumbo diferente con ellos. Dado que vinieron como emisarios, debería haber una oportunidad de obtener alguna información de ellos. Incluso la más mínima acción podría arrojar algo de luz sobre sus planes. Detrás de ellos dos había un enemigo que podía desafiar audazmente a una nación y conquistarla con poder y terror. Incluso un pequeño error aquí podría significar la muerte para él. Un segundo terremoto sería el fin de las cosas aquí. Girnib dirigió su atención a la habitación vecina. Debería haber estado lleno de guardias reales y decenas de caballeros esperando sus órdenes. Pero hoy, no se había molestado. Eso era porque incluso si hubiera puesto 50 guardias reales allí, no podrían hacer nada más que morir si intentaban luchar contra estos dos. Por lo tanto, solo asistieron 5 guardias a esta reunión. Uno de los 4 caballeros del Imperio, Relámpago, Basiguod Pesmel. El asesor más confiable de Girnib, Fluder Paradain. También había 3 escribas de confianza. También había dado órdenes a los guardias reales de excavar las grietas en el patio por los cadáveres que había dentro. Aunque parecía inútil, lo había ordenado de todos modos. El Imperio no tenía a nadie que pudiera usar hechizos de resurrección. Incluso los aventureros de rango adamantita del Imperio no tenían tal poder. De los países vecinos, quizás solo el reino de Reestice y la teocracia Eslein podrían dominar tal magia. Aún así, todavía quería recuperar los cuerpos, porque era un desperdicio dejar que el equipo encantado se perdiera con sus dueños. Además, recuperar los cuerpos y dejarlos descansar preservaría la moral y garantizaría el cierre de las tropas. Honorables emisarios, han viajado desde muy lejos para honrarnos con su presencia. Seguramente deben tener sed. Hemos preparado algunos refrigerios sencillos para ustedes. Esperamos que prueben algunos, si les agrada hacerlo. Girnib sonó un timbre y las sirvientas que esperaban afuera entraron en silencio a la habitación. Había más de 20 sirvientas, con bandejas de plata cubiertas. Después de su arduo entrenamiento, estas sirvientas se movieron con práctica y elegante facilidad. Pero incluso en estos movimientos, que hicieron que Girnib se sintiera secretamente orgulloso de su equilibrio inmaculado, pudo detectar pequeños pasos en falso. Fue precisamente porque el resto de sus acciones se ejecutaron tan perfectamente que los defectos se destacaron. ¿Qué está mal? Han entretenido a tantos dignatarios en el pasado sin problemas, porque tienen problemas ahora. ¿Están bajo el efecto de algún tipo de magia? Girnib quería meter la mano debajo de la ropa y agarrar su medallón de protección mental, pero se obligó a resistir el impulso.
La medalla fue efectiva precisamente porque la gente no sabía que estaba allí. Si supieran que poseía tal artículo, solo terminaría mal para él. Cuando las doncellas vacilaron después de mirar a los dos elfos oscuros, finalmente encontró su razón. Ajá, así que es por eso, es porque les fascina su apariencia. Bueno, no es que no lo entienda, no, maldita sea. No debo hacer el ridículo. Quizás, vacilar solo ese tanto ante tal majestuosidad, debería estar alabando a las doncellas. Después de depositar las bebidas y los bocadillos, las sirvientas se inclinaron y salieron. Entonces, por favor, sírvanse ustedes mismos. El chico elfo oscuro levantó una copa con una expresión aburrida en su rostro. Era fácilmente un tesoro por derecho propio, su cristal transparente grabado con un arte exquisito. Aunque el vidrio esculpido como este no era de particular interés para Girniv, eso no quería decir que no apreciara tales cosas. Incluso un simple utensilio para comer usado para dar la bienvenida a un invitado, podría usarse para mostrar la gloria del imperio, para hacerle saber exactamente con qué tipo de personas estaban tratando. El chico elfo oscuro tomó un bocado de la bebida. Sin precaución en absoluto, no está en guardia por el veneno, o tiene magia que lo protege de tales cosas. O ya sentía que yo no tenía tales intenciones. O es otra cosa. Esa chica tampoco parece preocupada. Esto no sabe particularmente bien. Y tampoco hay nada más inusual en eso. Las palabras del chico sorprendieron a Girniv. Nadie le había dicho nunca algo así, incluso cuando él mismo era un niño. Cuando la sorpresa se desvaneció, fue reemplazada por una leve ira ardiendo en su corazón. ¡Qué chico tan grosero! Pero, por supuesto, Girniv no fue lo suficientemente tonto como para dejar que esa irritación llegara a su rostro. Entonces, me disculpo sinceramente por el maltrato de su estimada persona. Girniv le sonrió al chico. Ruego que tenga la amabilidad de informarme sobre su bebida favorita, para que pueda prepararla en futuras visitas. ¿Nada inusual significa que no hay veneno? ¿Creyó que estaría tratando de envenenarlo desde el principio? ¿Qué quiso decir con eso? Las cosas que quiero son probablemente cosas que no puedes preparar. Hermana, estás siendo grosera. ¿Oh? ¿Lo estoy siendo? ¿Hermana? Entonces no es un niño, sino una niña. ¿No son hermano y hermana, sino solo hermanas? Ahora que lo pienso, parecía una niña. ¿Por qué vestirse como un hombre? No, tal vez ella quería vestirse con ropa que permitiera la libertad de movimiento. De todos modos, los niños de su edad son algo andróginos. Y si el otro fuera un hombre, no, por la forma en que está vestida, no hay forma de que pueda hacerlo. Aún así, la hermana menor es bastante honesta. Aunque Girniv había considerado cómo llevar a la chica con el bastón a su lado, y cómo construir una buena relación con ellos, lo que podría beneficiar al imperio, todavía no podía hacer su movimiento sin obtener más información. Para empezar, no podía olvidar cómo esta chica, honesta, había masacrado a tantos de sus hombres. Caminar imprudentemente a su alrededor sería como meter la mano en las fauces de un dragón dormido. Aún así, es algo. Necesito ver cómo juega el otro lado sus cartas. Entonces, invitado de honor, permítame presentarme una vez más. Soy Girniv Brunfarlor del Nix del Imperio Baharut. Ciertamente conozco el noble nombre de Lady Fiore, pero ¿puedo preguntar por el tuyo? Ah, yo, soy Mare Bello Fiore. Mi más profundo agradecimiento, Lady Fiore. Entonces, con referencia a lo que dijo Lady Fiore, específicamente, Lord Ainz está muy molesto y destruirá este país a menos que sea apaciguado. Supongo que yo, como presunto delincuente en cuestión, me dirigiré a Nazarik. ¿No es eso obvio? Una línea simple, pero muy fría a la vez. Desde el principio, la elfa oscura llamada Aura no tenía calidez en sus ojos. Miraba a la gente como si estuviera mirando insectos. Entonces, una pregunta. Técnicamente hablando, no había nada de malo en lo que dijeron, pero aún quedaba la pregunta de cuánto peso debían darse a sus palabras, así como de cómo se habían enterado de su participación. En circunstancias normales, los confundía con tonterías y luego actuaba,
pero las personas frente a él eran todo menos normales. Entonces, tengo razón al decir que Ainzo Algondo no estaba bien con ordenarles personalmente a ustedes dos que vinieran aquí. Sí, lo estaba. ¿Qué pasa con eso? Nada, solo me estaba asegurando. Girnip se hundió profundamente en sus pensamientos. ¿Quién era Ainzo Algaun? Un elfo oscuro, una tumba, un dragón, ninguno de estos iba de la mano. Tenía que haber algún factor común entre ellos. ¿Era un elfo oscuro que una vez vivió en un bosque y luego se mudó a una tumba en las llanuras? Entonces el dragón sería el monstruo mascota del líder de la tribu de los elfos oscuros, Ainzo Algaun. Girnip dispersó sus locas teorías. Debo dejar los cuentos a los bardos. Mi trabajo es recopilar información y conocer la verdad. Lo que sabía ahora era que el otro lado tenía una forma de obtener información desde el interior del imperio. Entonces, tenía una red de espías de gran alcance, o Ainzo Algaun es una persona que analiza cuidadosamente la información. Entonces debo confirmar esto. Les ordenó que vinieran en un dragón. Sí, Ainsama nos dijo que lo hiciéramos. Ya veo, así que así es como es. ¿A dónde quieres llegar? ¿Haciendo esas preguntas extrañas? ¿Te estás disculpando? ¿O no vienes? Si no viene, tomaremos tus palabras, pero eso significa que su país está condenado. Había un dicho, uno no puede obtener huevos de dragón sin entrar en la guarida de un dragón. Significaba que no se podían obtener grandes beneficios sin correr grandes riesgos. Con eso en mente, Girnip se armó de valor. Naturalmente, deseo expiar mis malas acciones ante él. Aunque no tengo la impresión de enviar a nadie a un lugar llamado Nazarik, es muy posible que uno de mis subordinados haya actuado precipitadamente e independientemente de mis órdenes. Siendo ese el caso, la responsabilidad final recae en su superior general, es decir, yo mismo. Desde la esquina de su campo de visión, vio que los ojos de los tres escribas se abrían ligeramente, mientras Fluder asintió con aprobación. Está bien. Vámonos ahora, entonces. ¿Ahora? Aguarde, por favor. Si bien no tengo ningún problema con irme en este momento, sigo siendo el gobernante de este país, y no puedo simplemente dejar la sede del poder de repente. Quizás 2, quizás 3 días. Girnip miró a los gemelos para asegurarse de que todo estaba bien antes de continuar. Para poner los asuntos de estado en orden antes de que me vaya. Después de agregar el tiempo para resolver algunos otros asuntos urgentes y preparar las reparaciones para su señoría, creo que 10 días deberían. ¿10 días? ¿Es demasiado, no crees? Con 10 días, seguramente podré preparar una recompensa adecuada. Una ofrenda irreflexiva sería un grave insulto para su señor. Luego está la cuestión de encontrar las partes involucradas. El imperio es grande, limpiarlo requerirá una cantidad de tiempo adecuada. El asunto de la compensación llevó a Aura a pensar profundamente. Incluso Mare a un lado no parecía saber cómo proceder. Ya veo, al escuchar el tema de un regalo apropiado, se distrajeron. Eso significa que veneran tanto a su maestro. Debería poder ganar algo de tiempo con esto. Pero antes de que Girnip pudiera continuar, Aura habló primero. Es una broma. Ainsama solo me dijo que te diga que vengas ahora, donde, ahora, se definió como, el tiempo que creas que necesitas. Aunque quería escupir sobre Ainzo Algaun, quien había visto a través de sus planes, al mismo tiempo también sentía que su oponente era inteligente y un enemigo digno. Así que quería ver cómo reaccionaría yo a la demanda de, ahora, entonces. Bien, Ainzo Algaun, eres un negociador complicado. Debes ser bastante sabio para haber previsto el camino que tomaría esta conversación. ¿Dije algo? No vas a responder. La voz fría de Aura hizo que Girnip se sintiera como si se estuviera ahogando en un pantano. Perdóname. Simplemente estaba contemplando qué preparar si no tenía suficiente tiempo. Bueno, no importa. Entonces, ¿puedes darme una respuesta? ¿Cuánto tiempo antes de que podamos esperar que vengas a Nazarik? Así es, Girnip ignoró la provocación de Aura. Considerados todos los preparativos,
Creo que podré visitarlos en 5 días. Entiendo. Entonces, se lo haremos saber a Ain-sama. Ah, eso me recuerda, ¿deberíamos ayudarte a desenterrar a los tipos enterrados vivos ahí fuera? Aunque. Aura juntó las manos y su sonrisa era demasiado maliciosa para ser infantil. Es posible que se hayan aplastado un poquito. Eso podría ser un poco difícil de arreglar. Girnip continuó sonriendo, porque el objetivo de la oposición en este momento era demasiado transparente. La gente reveló su verdadera naturaleza en momentos de gran emoción. Así que el miedo era su forma de sondearlo. Girnip había usado esta técnica durante las negociaciones, pero momentos como estos también eran una oportunidad para frustrar los objetivos del oponente. Entonces, estoy agradecido por su ayuda. Le dejaré el resto a usted. Al ver la simple emoción en el rostro de Aura, Girnip se permitió sonreír honestamente por primera vez. Fin del prólogo.